vamos a ver un articulito sobre lo que es el slot charter, que es el pilar fundamental del el servicio conjunto. El nombre completo es Slot Hire Charter, es decir, el pago por el uso de un slot para fletar algún contenedor. En la jerga, el Slot Hire Charter se abrevia, y todo el mundo lo conoce, como Slot Charter. Tomando como referencia el formulario al Standard Slot Charter Party, emitido oficialmente en mayo del 93 en Singapur por el Comité Documentario de la BINCO. Creo que después tengo, no me acuerdo si se los pasé ya, una proforma estándar de lo que es un Slot Charter. Ese que se da entre navieras que operan bajo el esquema de Joint Services. El Slot Charter es el pilar fundamental del Joint Service. Nos referimos al Slot Agreement, que presenta diferencias con el Slot Charter aquí desarrollado con mayor detalle. Capitán Rademacher era un capitán de ELMA, compañero mío en sus momentos, así que fue el que colaboró en la publicación de este brief. Vamos a ver. Desde una perspectiva comercial, lo que se persiguió originariamente mediante esta clase de acuerdos fue combatir el exceso de tonelaje, el overtonnage, es decir, exceso de oferta de bodega o capacidad de transporte en determinados tráficos donde están abastecidos por varias líneas de navegación. La operación se halla relacionada con el transporte de contenedores, dando lugar a un Joint Container Service, que era el primer nombre original. El Joint Container Service, hoy en día en la jerga, es el Joint Service. Esta modalidad aparece ya en las postrimerías de la década del 60 con la finalidad de un mero intercambio entre navieros alejada de la comercialización de los espacios. Es decir, aparece, pero con un objetivo un poco diferente. El origen de la denominación del contrato como Slot Charter se hallaría en la cesión recíproca de container slots. Ya les expliqué que el slot para un container es la ranura, es la posición de un contenedor a bordo de un buque portacontenedores. Vendría a ser quien habla de asientos, vendemos el asiento en un tráfico aéreo determinado. ¿Cuántos asientos vendimos? ¿Cuántos asientos quedaron libres? Intercambio un asiento con otra aerolínea. Así que el slot vendría a ser la posición de un contenedor en algún buque portacontenedores. La relación íntima entre la figura contractual y el container se advierte con claridad si estudiamos las definiciones en el formulario Slot Hire. Después, cuando le pase el Slot Hire de la BINCO, vamos a ver las definiciones, qué es lo que dice ahí. El término slot alude al espacio a bordo necesario para transportar un tape, bla, 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 esto los expliqué. El fletador adquiere el derecho de utilizar en su provecho una determinada cantidad de esos espacios con una limitación adicional ateniente al peso a transportar. El fletante no puede ser obligado a aceptar mercadería no unitizada en contenedores, o sea, animales vivos, incluso contenedores de dimensiones o características distintas al estándar. Es decir, el slot charter es de una posición de contenedor, pero no para carga suelta. No hay slot de boxes, no hay slot boxes, cajas, cajones. ¿Por qué? Porque no son mercaderías unitizadas, no tienen una dimensión estándar que se puede evaluar, en contra de lo que es el contenedor, que sí es la unitización por antonomasia. Así, si dos o más líneas regulares de navegación coinciden en su área de servicio y la capacidad de carga que genera la misma es limitada, al punto que los buques viajan con una ocupación parcial, celebrando un slot charter, uno de los navieros podrá reducir proporcionalmente la cantidad de buques que tienen destinado a ese tráfico, racionalizando así su servicio. Es decir, si sobra bodega en un tráfico determinada, hacemos un joint service, racionalizamos la distribución de los servicios regulares y alguna de las empresas puede utilizar ese buque sobrante para hacer otra línea o ocuparlo en una línea de mayor densidad de tráfico. Esto es un resultado colateral del slot charter. La finalidad es la sinergia entre las empresas. La denominación de slot charter suele aplicarse al contrato en el que no hay una cesión recíproca de capacidad de bodega, caso en el cual es más común el nombre de Cross Space Charter. ¿Cuál es la diferencia entre el Cross Space Charter y el Slot Charter? Bueno, que en el Cross Space Charter cedemos espacios definidos, no importa si la línea lo lleva o no, es decir, dos líneas marítimas para hacerlo simple, dos líneas marítimas, cada uno le cede a la otra, para hacerlo fácil, el 40% del espacio del buque, ¿correcto?
En mi buque yo le cedo 40% del espacio de uso a la otra empresa y la otra empresa recíprocamente me cede un 40% de ese espacio a mí. Pero yo veo qué hago con ese 40% de espacio. Por ahí tengo cargas para llenarla y por ahí no tengo cargas para llenarlo. Pero yo siempre dispongo el 40% de la bodega de ese buque de la otra empresa. ¿Correcto? Eso es, charteamos espacio. No importa si lo llenamos o no. El slot charter hace función específica a la cantidad de carga, a la cantidad de contenedores que me está llevando. Es decir, hoy mi buque le lleva 10 contenedores en slot charter a la otra empresa y pasado mañana, cuando llega el otro buque, me lleva 500 contenedores míos en slot charter. Yo le tendré que pagar los 500 slot charter a la otra empresa y la otra empresa me tendrá que pagar a mí los 10 que yo le llevé. Es decir, es distinto. Acá, en el cross-site charter, lo que hacemos es chartear espacio. Lo use o no lo use. El cross-space charter nació primero con los buques de carga general, así que lo que alquilaban al principio era espacio. Hoy en día esto no está funcionando. No está funcionando precisamente porque el otro es dinámico. El otro es pago lo que llevo. ¿Para qué voy a hacer un charteo de espacio que no sé si lo voy a poder llenar? Cuando había carga general, sí tenía su uso. ¿Por qué? Porque yo siempre era como tener parte de una bodega de un buque que no es mío y que opera mi línea que hace el servicio conjunto conmigo. Yo tengo espacio en el buque de otra línea marítima. Entonces, con la carga general, con la carga BB, Breakpool, eso sí funcionaba, porque la carga Breakpool no era unitizada. Entonces, no sé cuánto íbamos a utilizar. Un día utilizo 20, no sé, 200 metros cúbicos para cajonería, otro uso 1500 metros cúbicos para pallets o tuberías o lo que sea. Entonces sabíamos que teníamos espacio. Una vez que la carga estaba unitizada, el Cross Space Charter dejó de tener utilidad y se pasa a usar el Slot Charter. Bueno, acá la aclaración. Imaginemos que dos empresas de navegación prestan servicios regulares cubriendo las mismas áreas geográficas. Recordemos, para ir machacando, servicio regular, flete liner. Servicio regular, flete liner, van asociadas. Esas dos palabras van siempre asociadas. Servicios regulares cubriendo las mismas áreas geográficas. Cada uno destina 4 buques a esa línea. Como consecuencia de la disminución de la oferta de carga, los buques navegan con la mitad de su capacidad de bodega ociosa. Los armadores celebran entonces un cross space charter, porque estamos hablando de espacios de bodega, no de slot de contenedores, cediéndose recíprocamente por un tiempo determinado o determinable la respectiva mitad ociosa. Cada uno de los navieros podrá desafectar 2 buques de ese tráfico, destinándolos a áreas de mayor rentabilidad, lo cual permite una perspectiva de mayores beneficios, además de la obvia reducción de costos que el contrato importa. Permite asimismo mejorar la frecuencia sin necesidad de invertir en nuevas embarcaciones. Es decir, yo uso mi embarcación, pero además tengo espacio disponible en las embarcaciones de la otra línea. Recordemos que una de las ventajas que se ofrece a los cargadores que operan en un Joint Container Service se encuentra en la periodicidad casi diaria para despachar mercadería. Es decir, cuando vimos la naturaleza de por qué aparece el Joint Service, dijimos mejorar la frecuencia. Si hacemos sinergia entre dos líneas, si antes mi línea le presentaba un buque cada 10 días, ahora juntándome con otra empresa, puedo reducir esa frecuencia y mejorar la oferta de los cargadores, que es lo que en definitiva interesa. Porque, ¿qué es lo que compran los cargadores, los shippers? Los cargadores, los shippers, ¿qué es lo que compran? Compran seguridad y eficiencia, es decir, compran que su carga llegue segura y llegue eficientemente en tiempo y forma al puerto de destino. Para llegar en tiempo y forma, tienen que tener frecuencias disponibles. Entonces, una periodicidad casi diaria para despachar mercadería containerizada, tanto de recepción como de embarque. El sujeto activo debe ser o bien un armador o un fletador a tiempo de un buque, o sea, un time charter. Fletador a tiempo de un buque es un time charter. El sujeto pasivo puede ser otro armador, como es en el caso del Cross Space Charter, un Non-Vessel Operator Common Carrier, o NVOCC, que accede así a una determinada capacidad de transporte de containers en el buque o el propio destinatario de la carga. Estas dos últimas modalidades se encuentran desarrolladas en los países líderes del hemisferio norte, al punto que la Federal Maritime Commission
de United States hace tiempo ha tomado intervención en la materia. El Slot Charter Party es un contrato mediante el cual una de las partes que tiene la titularidad de la gestión comercial de uno o más buques específicos que cubren una línea regular de navegación, llamada el fletante de espacios, cede a la otra, o fletador de los espacios, por un periodo cierto o determinable a cambio de una contraprestación. Es decir, en charteo pagamos el uso de ese espacio. Cierta capacidad de transporte de contenedores en los buques contemplados, sin importar transferencia de tenencia de los mismos y conservando tanto la gestión náutica, si la tuviera, como la comercial o de las naves. Esta cesión de espacio puede ser o no recíproca. ¿Por qué puede ser o no recíproca? Porque si yo estoy en un joint service y hago slot charter con otra empresa, puede ser que en este viaje solamente lleve contenedores que capté yo. ¿Por qué? Porque la otra agencia marítima no captó ninguno para la otra línea. Los fletes se liquidan por separado. Yo voy a cobrar los fletes que mi agencia marítima captó y los cobro yo. Y en esta vuelta mi buque sale con buques que captó fletes mi agencia marítima para mi línea marítima y yo cobro todo. Y no tengo ninguno slot charter de la otra empresa. Ahora, el viaje siguiente del servicio conjunto, viene el buque de la otra línea marítima, del otro armador, y yo sí tengo contenedores para llevar en ese otro buque. Y el otro buque también tiene los propios de él. ¿Qué hace? Ese otro buque lleva los contenedores de él y además lleva los que capté yo. ¿Cómo los pago yo? Mediante slot charter en el buque de la otra empresa. Vemos que no es recíproco. No es que porque yo llevo 500 en el otro buque tiene que llevar 500 en el mío. Por ahí no lleva ninguno en este viaje en el mío. Digamos, eso es el balance, se hace mensualmente, a veces bimensuales, etcétera. Pero sí, el charteo está en función del flete que yo cobro. ¿Por qué? En eso se establecen. Generalmente, el flete que cobra el joint es similar. Es decir, para un mismo contenedor, con un mismo puerto de origen y un mismo puerto de destino, mi empresa cobra un flete, vamos a suponer Buenos Aires-Rotterdam, yo cobro $1.500 por contenedor de 20. ¿Cuánto cobra la otra empresa en el joint? $1.500 por contenedor de 20. ¿Está claro? Estamos haciendo un servicio conjunto. Y el slot charter de ese contenedor en el otro buque me va a costar lo mismo que le cuesta a la otra empresa un slot charter de ese contenedor en mi buque. Es un servicio conjunto. ¿Me explico? Ahora, los contenedores que llevo yo y capté yo, los fletes los cobro yo. Y de lo que cobro yo, le pago los slot charter que le hice a la otra empresa. A su vez, la otra empresa cobra todos los fletes que captó la otra empresa y me paga a mí el slot charter de los contenedores que le llevé yo. Esto es un BL para un slot hire para contenedores. Como siempre, los formularios, la BIMCO siempre mantiene cierto estándar entre lo que ellos usan, con todos los casilleros para llenar, para hacer ese slot hire. Y, como siempre, la letra chica para un estándar slot charter party. Ahora, este slot hire no es entre un shipper y una línea marítima. Este slot hire, este formulario, es para llenar para los contenedores que van en otra línea marítima integrante del joint. Es decir, es algo que celebramos entre líneas marítimas. No sé si está claro. Este documento se hace para cada contenedor que yo capté el flete, pero que viaja mediante slot charter en el buque del otro armador. ¿Está claro la diferencia? Dice, aquí nos proponemos puntualizar las propiedades que estimamos más características de esta figura contractual. Para este estudio nos basaremos en el ya mencionado Slot Hire Charter, que fue elaborado por la Baltic and International Maritime Council. Ya sabemos que la BIMCO, cada vez que queremos buscar un formulario estándar o un formulario para un BL o para un Time Charter, podemos recurrir a la BIMCO, conocida, bueno, por la BIMCO. Se trata de una institución privada sin fines de lucro, de elevada calificación técnica, que presta servicios a más de 2.600 miembros en 100 países. Fundada originalmente en Copenhague en 1905, bajo la denominación de The Baltic and White Sea Conference, con propósitos similares a una conferencia de fletes para esta área. Me olvidé decirles algo. Ustedes vieron que por ahí arriba decía, hace unos minutos que leímos, que en el Joint Service sí podía entrar un NVOCC, ¿correcto? Porque un NVOCC vende fletes y sí puede hacer slot charter en otro buque. Donde no podía entrar un NVOCC por no ser un armador que tiene buques es en una conferencia marítima, como vimos en la última clase. ¿Se acuerdan que yo le dije? Sí, las conferencias sí, para navieros que tienen barcos, pero excluye a los NVOCC.
Sin embargo, para el slot charter, para el joint service, sí puede ser parte un NDOCC. Lo vimos hace unos minutos ahí arriba. Ya en el año 1927, habiendo trascendido el estrecho marco señalado, cambió su denominación por la actual para resaltar su condición internacional. Una de sus funciones más destacadas ha consistido en el estudio y proposición de formularios estandarizados para la contratación de contratos de utilización de buques, entre los cuales podemos citar el BAL time, fletamento a tiempo, ya se los pasé, el BARECON, locación a cargo de nudo, el GENCON, fletamento por viaje total o parcial, todos estos formularios ya se los pasé, los estándar, entre los más conocidos en nuestro medio. Mientras no se aclare lo contrario, cuando citamos cláusulas contractuales, nos referimos a este formulario. Sin embargo, debe puntualizarse que por tratarse de un contrato innominado o atípico, pueden encontrarse muchas variantes conforme a las necesidades y voluntades de las partes. Son contratos, así que están sujetos a las condiciones de las partes. El slot hire o el slot charter es un formulario moderno de los denominados box layout, es decir, casilleros, ¿no es cierto?, cajitas donde se pueden ir llenando lo que se solicita, en el sentido de que es el anverso de la primera página, tiene una serie de casilleros, bla, bla, algo lógico. La intención de la vinco es que las partes asienten las peculiaridades de la transacción en los casilleros, sin modificar la parte normativa, es decir, todas las cláusulas son preimpresas y lo único que va cambiando de un contrato al otro es quién los ejecutan, quién los hacen, extensiones, etcétera, etcétera. Lo hace de esa forma mucho más estándar y mucho más adaptable a las necesidades de todas las empresas navieras o carriers o transportistas. Con revisión al clausulado que regula la cuestión con mayor extensión. La intención de vinco es que las partes asienten las peculiaridades de la transacción en los casilleros sin modificar la parte normativa. Cuando nos referimos a un casillero estaremos aludiendo a la primera parte, cuando a una cláusula en las partes 2 y 3, que es la letra chiquitita, como siempre decimos. Bueno, acá describe qué es lo que hay que llenar en cada una, obligación del buque, debe poner a disposición del buque flotador en los puertos pactados, bla, bla, todo lo que significan los casilleros a llenar. Bueno, parte de lo que mencionaba la limitación de exoneración de las responsabilidades, limitando cualquier reclamo inferior a $500 a cualquier contenedor durante un viaje determinado. El buque deberá ponerse a disposición del flotador en condiciones de navegabilidad, o sea, seaworthiness, obligación de carácter relativo con el mismo alcance establecido en las reglas de la Haya Bisbee. Respecto a los derechos e inmunidades del artículo 4, bla, bla, ya vimos lo que eran las reglas de la Haya Bisbee. Obligaciones del fletador. La principal consiste en el abono de la contraprestación por el fletamiento. Lo interesante es que si bien la duración del contrato se pacta por tiempo determinado o determinable, la contraprestación se abona en relación al comienzo de cada viaje, multiplicando la cifra acordada por la cantidad de slots cedidos, con independencia de que el fletador los utilice efectivamente o no. Es decir, mi empresa le solicita a la otra empresa tantos slots. Por ejemplo, le digo, mira, para este viaje que sale mañana, yo te reservo 500 slots en tu buque. Ahora, ¿por qué? Porque yo tengo un booking para 500 contenedores. Ahora resulta que del booking de 500, 50 no llegaron al puerto porque se les pasó la fecha, porque se demoraron, porque no consiguieron camión, porque, no sé, hubo huelga en el transporte y no llegaron. Y definitivamente yo les voy a usar 450. Pero ojo, porque si yo le reservé 500 y llevo 450, hay 50 slot charter que pasan a ser dead freight. ¿Por qué? Porque los reservé, pero no los estoy cumpliendo. Y el otro armador puede estar dejando de llevar contenedores propios para cederme el lugar de los slot charter que yo he pedido. Es una condición lógica del mercado y siempre es así. Las empresas no reservan más slot charter de los que realmente necesitan. Puede ser que alguna vez alguno quede volando en el aire, pero tratan de cuidarse con eso. Nos encontramos aquí con características típicas de un fletamento por viaje, incorporado el concepto de falso flete o del freight, típico del voyage charter, pero que acá se aplica el concepto a haber reservado slots de contenedores en un joint service que en definitiva no son usados porque faltó la carga, no llegó, no se pudo cargar, hubo problemas de aduana, la aduana no dejó cargar la mercadería porque tenía algún problema de papelería, yo reservé más, transporto menos, tengo que pagar el dead freight de los slot charter que hice de más. Este
Este flete, salvo pacto en contrario, se rige por la condición FIOS, Print, Stowage, pero esto no es aplicable a los contenedores. Así que esto tómenlo con pinza. En nuestra ley de navegación, el artículo 271 importa desplazar los gastos de las operaciones referidas del fletante al fletador, dejando debida constancia en el conocimiento, el BL, o en otros documentos que lo reemplacen, por ejemplo, la póliza de fletamento. La póliza de fletamento es el BL. En cargas liner, la póliza de fletamento es el BL. En las cargas Voyage Charter, la póliza de fletamento es el Charter Party. Son diferentes nombres en Spanglish, en español, en inglés, que hacen referencia a una misma cosa. En el derecho inglés y en otras naciones se estima que tal desplazamiento incluye asimismo la responsabilidad por los daños y perjuicios que pudieran producirse durante esas operaciones. Apartándonos ahora del slot hire, en los supuestos en que existe un cross space charter, concesiones recíprocas de la misma cantidad de espacio e idéntica frecuencia, vale aclarar que esto solo se da entre armadores que participan en un joint service. Cross space charter para carga general ya hoy en día perdió vigencia, como perdieron vigencia las conferencias, como el joint service deja paso a las alianzas. El mercado va cambiando. Antes un mismo estamento duraba durante años, las conferencias duraron casi 100 años y hoy en día, en el lapso de 30 años, se pasó de las conferencias a los joint service, a las alianzas. La cosa hoy en día es muy dinámica. Dice perfectamente, puede no existir contraprestación dineraria alguna, puede presentarse a sí mismo variantes de ajuste muy complicadas cuando el CSC con el Cross Space Charter es multilateral y las sesiones y frecuencias no son equilibradas. Cabe aclarar que hoy en día, en los joints que sobreviven y en los que se forman, lo que se hace es balancear los contenedores. Les decía que no es que se liquiden automáticamente cada slot charter automáticamente en cada viaje, sino que se hacen balances mensuales, ¿no es cierto? Se hace como los cheques, se hace una compensación, es decir, tantos slot charter de mi empresa en la otra con tanto destino, tantos yo le llevo a la otra empresa, así que se suman, se restan y en definitiva dice, mira, este mes vos me tenés que transferir tanto dinero por un balance de 15 slot charter que yo te llevé de más a vos y me tenés que pagar esos 15. En realidad no es que le llevé 15, yo le llevé 450 y el otro me llevó 465. Con lo tanto, 15 es la diferencia en el balance. Eso se hace para cada tipo de contenedor y para cada puerto de destino. En definitiva, las cruzadas de dinero no siempre son por la totalidad de los contenedores, sino el dinero va y viene. Lo que se hace es el balance y la liquidación mensual de los slot charter entre una empresa y la otra. Algunas responsabilidades y derechos que tiene el consignatario de la carga, por ejemplo, en nuestro derecho marítimo. Responsabilidad del fletador de espacio. El fletador de espacios, en cuanto asume la obligación de concretar el transporte por agua de los bienes o del container y su contenido, según el caso, y emite por cuenta propia un BL, se inviste de la calidad de transportador contractual. Transportador contractual, lo mismo que un NVOCC, es un transportador contractual, es el que vendió el pasaje, es el que vendió el boleto para que la mercadería vaya de un puerto a otro, resultándole, por tanto, aplicable la normativa de la Ley de la Navegación o de la Convención de Bruselas del 24, según el caso. Su responsabilidad será, por tanto, contractual, subjetiva, imperativa, limitada y con causales de exoneración específica bastante más amplias que la del derecho común. Así, el consignatario solo deberá probar el contrato y el daño. Cuando tiene un reclamo, ¿qué es lo que tiene que hacer? Tiene que probar que tenía un contrato de transporte, esto es el BL a su nombre, y que la mercadería ha sufrido daño, y que no era un daño que ya tenía previo a la carga. Por eso, atento con los contenedores, cuando viene, y nosotros en los puertos recibíamos montones de contenedores dañados, averiados, que se abrían en el CFS y la carga dentro estaba dañada. Recordemos que el transportista, el armador, la empresa naviera, no tiene opción previo a la carga del contenedor de saber en qué estado está la mercadería. Por eso los shippers,
para tener asegurado un correcto reclamo, deben probar mediante la intervención, ¿se acuerdan que yo se los dije? Mediante la intervención de un perito naval durante la carga para asegurarse de que ésta está correctamente estibada y trincada dentro del contenedor para soportar un transporte marítimo. Bueno, responsabilidad del fletante. Como hemos visto, toda la estructura jurídica del slot hire tiende a evitar una acción del tercero titular de la mercadería transportada contra el fletante. La idea de los redactores del formulario ha sido impedir que se interrumpa la operatoria comercial y náutica del fletante de espacios por efectos vinculadas con los containers o bienes cargados por los fletadores. Sostiene que el tráfico de containers requiere una celeridad y precisión marcadas en las escalas que se afectaría en caso de no respetarse la estructura del contrato. Recordemos, la utilidad del contenedor es acelerar los tiempos de carga y de descarga, bajar los costos y de esta forma hacer una supply chain eficiente donde todo llegue en tiempo y forma, respetando ese principio del just in time para el servicio a los cargadores. Bueno, acá hace algunas consideraciones de tipo legal. Pensamos que el artículo adecuado para regular este es el 292 de la Ley de Navegación, que en el caso de que hubiera intervenido buques de 2 o más transportadores distintos, establece la responsabilidad solidaria de aquel con el cual se contrató y la de la última que entrega los efectos. ¿Esto qué significa? ¿Qué es lo que está diciendo acá? Que hay un slot hire charter o un slot charter donde el que me paga el flete a mí, correcto, yo cobro, pero yo hago slot charter con la otra empresa y la otra empresa lleva, en el servicio conjunto, lleva mi contenedor. Pero resulta que a la otra empresa se le averió el contenedor durante el transporte y el contenedor llega a destino y llega averiado. ¿Por qué? Porque se golpeó, se abolló el contenedor, se rompió la carga que venía adentro. El cargador, el shipper, consignatario, va a reclamarme a mí, porque yo le vendí el boleto de esa carga, yo le vendí el pasaje, me paga el flete a mí, pero yo no lo llevé en mi buque, yo hice slot charter con la otra empresa. Ahora la otra empresa tiene que responder junto conmigo ante el consignatario por la carga rota. ¿Estamos de acuerdo? Es solidario conmigo, porque los dos estábamos haciendo un joint service, un servicio conjunto. Yo le vendí el BL, yo le vendí el pasaje, pero la carga fue en el slot charter de la otra empresa. Así que la otra empresa también es solidaria conmigo. Che, escúchame, yo cobré el flete, pero, entre comillas, vos rompiste el contenedor. Vamos a responder los dos ante el consignatario por la mercadería rota. Eso es lo que está diciendo en este párrafo. No sé si les queda claro. Es responsabilidad solidaria del que contrató y la del último que entrega los efectos, sin perjuicio de las acciones de repetición a que hubiere lugar entre los transportistas o porteadores. ¿Qué significan las acciones de repetición? Las acciones de repetición es cuando alguien me reclama a mí algo, significa que, y yo no fui el responsable directo, o sea, soy el responsable ante el cargador, pero no soy el culpable directo de lo que ha pasado, significa que yo puedo repetir el reclamo contra el que sí lo ha hecho. Por ejemplo, caso más claro, sabemos que un flete liner implica que el shipper está pagando desde que lo toma el gancho al costado del buque, lo pone en la bodega, lo transporta hasta el puerto de destino y lo pone nuevamente al costado del buque sobre el muelle. Todo eso incluye el flete liner. Y me lo está pagando a mí, que soy el transportista. Ahora bien, la terminal marítima, la terminal portuaria, es quien físicamente pone el contenedor o la carga desde el costado del buque hasta bordo del buque. ¿Qué pasa si se avería la carga en ese tránsito? Se le desprende el contenedor del spreader del contenedor, se le cae la grúa, le pega a la grúa del buque, le pega a la barandilla, le pega a la brazola, le pega a la tapa de escotilla, se le suelta el contenedor y se cae abajo en la bodega. Hay daños y avería. ¿Contra quién va a reclamar el cargador, el shipper? Va a reclamar contra mí. Yo le estoy vendiendo el pasaje, entre comillas, yo le estoy vendiendo el pasaje de la carga, yo le estoy dando el BL, va a reclamar contra mí, pero a mí que soy el transportista naviero, a mí no se me cayó el contenedor, a mí no se me cayó la carga, se le cayó a la terminal marítima, la terminal portuaria.
¿Qué va a hacer? Yo voy a aceptar el reclamo y después voy a repetir el reclamo contra la terminal portuaria, porque yo le voy a decir, yo tengo un contrato con vos para que me cargues contenedores, y me lo tenés que cargar bien, en condiciones y sin romperlo. Si vos rompiste algo, tenés que hacerte cargo vos de todas las averías que sucedan por esa rotura. Ya lo expliqué en un momento, cuando hablábamos de un time charter, por ejemplo. Yo tengo el buque en time charter que opero yo, pero el buque es del armador. Yo le estoy pagando por el uso del buque, ¿correcto? Y digo que tiene que ir hasta terminal portuaria y cargar. ¿Qué pasa si la terminal portuaria rompe parte del buque? El que tiene el charter party con el time charter me va a decir a mí, escúchame, yo te doy el buque a vos para que lo operes y me lo tenés que cuidar. El buque tiene que estar sano. Vos lo estás operando. Ah, pero lo rompió la terminal marítima. Bueno, yo te reclamo a vos y vos repetís contra la terminal marítima, ¿correcto? El armador reclama al que tiene el time charter, al que lo está charteando, porque le rompieron el buque, y el operador del buque va a reclamar contra la terminal marítima porque fue ella, porque el que le va a pagar la terminal marítima es el operador del buque, no el dueño del buque. El dueño del buque lo tiene en time charter, pone el buque, pone la tripulación y hace lo que el charteador le dice. Anda para acá, anda a este puerto, carga esto, descarga, anda al otro puerto. Él está operando el buque. Así que el buque fue a ese puerto porque el operador del buque se lo dijo. Y el operador del buque le está pagando a la terminal marítima para que le cargue el buque. Si la terminal marítima le rompe el buque, el dueño del buque le va a reclamar al charteador y el charteador va a repetir contra la terminal portuaria por haberle provocado una avería en el buque. Estas son cosas de todos los días. Yo les puedo asegurar, saben, yo he trabajado mucho tiempo en las terminales portuarias, tanto acá en Buenos Aires como en Rosario, y estos reclamos son de todos los días. Siempre una terminal portuaria o golpea algo con un contenedor, o se le rompe algo, o le pega la brazola, o le rompe la guía de los contenedores en la bodega, o se le suelta un contenedor del spreader por daño en el contenedor o no, lo que sea, y hay averías que luego deben ser subsanadas en primer término por los seguros, pero después se repiten unos a otros reclamando los daños. Muchas veces, si los daños son menores, la terminal portuaria paga un taller para que se lo repare todo a costo de la terminal, y a veces son daños mayores que tienen que ir a otro tipo de reparación más profunda. Embargo del buque del transportador efectivo. La medida cautelar es claramente procedente por tratarse del consignatario de un crédito con privilegio marítimo de segundo lugar sobre el buque, conforme a lo establecido en el artículo 476. Es decir, si las cargas llegan averiadas o con daño o con merma, el consignatario puede reclamar que se embargue el buque hasta cobrar lo que corresponde por los daños ocasionados durante el transporte. Asimismo, no existe fundamento alguno para privar al consignatario de tal efectiva garantía de cobro de su crédito que constituye el buque transportador, dado de que si se trata de un slot hire en sentido estricto, en el cual la cesión de espacios es unilateral, bien pudiera ser que el transportador contractual careciera de bienes propios sobre los cuales el damnificado puede establecer su medida cautelar. ¿Qué está diciendo en este párrafo? Que si el contenedor llega en un buque, pero está haciendo slot charter porque se lo está pagando otra empresa a la cual se le pagó el pasaje, esa otra empresa bien puede ser un NVOCC que no tiene buques contra los cuales reclamar. Significa que el efectivo transportador de ese slot hire charter es responsable también con su buque por los daños que hubieran aparecido o ser descubiertos en la carga por parte del consignatario de la mercadería. Es decir, son solidarios. Estas son implicancias legales de lo que es el slot charter. Conclusiones. Dice, a la luz del análisis efectuado en los puntos anteriores surgen varios argumentos de tipo técnico. El punto A. El fletamento de espacios es una figura distinta del fletamento por viaje total o parcial. Esto está claro. El slot charter es parecido, pero no es lo mismo que un fletamento por un viaje o un voyage charter, como habíamos visto para carga seca. Cuando el fletamento a tiempo, time charter y nueva, por lo que no existe en nuestra legislación una norma que reglamente cuándo el derecho nacional resultará aplicable para regirlo. Es decir, el slot charter tiene cosas del voyage charter y tiene cosas del time charter, pero es relativamente y esencialmente distinto. Y no está específicamente normado en nuestra legislación, pero es de uso todos los días.
Cada vez que llega un buque de un joint, hay slot charter. Punto B. A los efectos de la aplicación del artículo 268 de la Ley de Navegación citado, en rigor, el cual el lugar de ejecución del contrato de fletamento de espacios no se encuentra en el puerto argentino, en el cual se entregó la carga siniestrada, sino que existen tantos lugares de ejecución como puertos de escala tuvo el buque, contemplados en el contrato, que se caracteriza por ser de ejecución continuada, porque el buque llega a los puertos, carga y descarga contenedores, carga y descarga slot charter para el transporte de contenedores durante el joint service. El punto C, el fletamento de espacios atañe por regla general al transporte de containers, respecto de la cual la propia ley coloca en primer rango de regulación a las normas convencionales, artículo 269 de la Ley de Navegación. ¿Cuál es el uso o la necesidad de que nosotros como oficiales, capitanes a bordo de posibles buques portacontenedores? Bueno, que el capitán, ya lo sabemos, es el depositario último de las cargas, es quien tiene que velar por la seguridad y la ejecución correcta del contrato de transporte. Esto es que cualquier reclamo que aparezca, sepamos a quién va a terminar yendo y qué es lo que está pasando cuando mi buque está transportando slot charter pertenecientes a otra empresa marítima. Recordemos, como les dije, que el slot charter también está perdiendo vigencia en función de lo que es las alianzas. ¿Qué son las alianzas? Bueno, un paso más adelante del servicio conjunto entre empresas, del joint service, donde dos, porque hablo siempre de dos para que sea fácil, pero los joint service a veces son de 3 o 4 empresas marítimas que cubren una misma línea, ¿correcto? Cada una aporta tanto número de buques a esa línea. En algún caso, como lo expliqué para que lo tengan claro, una empresa puede aportar 4 buques, una segunda empresa puede aportar un buque y otra empresa puede aportar 3 buques. 4 y 3, 7 más 1, 8. En definitiva, ese servicio conjunto aporta 8 buques a la rueda de ese tráfico, por ejemplo, entre América del Sur y Mar del Norte, o entre América del Sur y Lejano Oriente, Asia. Así que, para ejemplificar, siempre damos ejemplos sencillos, pero puede ser 1 o 2 o más en un servicio conjunto. No requiere asociaciones, no requiere convenios, no requiere agreements. Simplemente lo que se hace es balancear el slot charter, ¿correcto? Así que son muy rápidos de armar y de desarmar los servicios conjuntos. Hay veces que aparece un servicio conjunto, que yo me entero, sí, apareció un servicio conjunto entre CIN y COSO para de acá al Mediterráneo, a Israel, y 3 meses después, se desarmó porque el CIN armó un servicio conjunto con otra distinta, porque aparecieron más buques, porque se distribuyeron distintos los buques. Así que la ventaja del joint service es que es rápido de armar y rápido de desarmar. No hay contratos, no hay acuerdos, no hay nada firmado, simplemente hacemos un servicio conjunto y nos beneficiamos todos. Un paso más adelante son las alianzas entre navieras. Aquí sí, porque ya para entrar en una alianza requieren ciertos convenios, requieren ciertas firmas, requieren documentaciones y requieren derechos y obligaciones entre las empresas que forman parte de la alianza. Y esto surgió también como desprendimiento de lo que sucedía con las empresas de transporte aerocomercial, donde entre ellas, a fin de optimizar los servicios, hacían asociaciones como Star Alliance, ¿correcto? ¿Qué hacen los integrantes de la alianza? Bueno, en principio optimizan la oferta de servicio, la oferta de frecuencia de los vuelos, optimizan los servicios de mantenimiento, optimizan los servicios de reserva, donde todas trabajan en conjunto. Con un único servicio de reserva, yo pueda viajar en una de las líneas aéreas asociadas. En definitiva, otro tipo de sinergia, ahora mucho más compleja, que permite a las empresas aéreas no sufrir tantas pérdidas y trabajar todas en conjunto. Lo mismo comenzó a aparecer con las empresas navieras, donde un grado mayor de compromiso, más allá
de los servicios conjuntos empezaron a ser sociedades. Así que vamos a ver de qué se trata esto de las alianzas entre navieras. Las navieras saben que las operaciones comerciales pueden llegar a ser ajustadas, especialmente cuando se trata con costos operativos tan fluctuantes, sobre todo porque el principal costo operativo de las empresas marítimas son, uno de los más grandes, el costo de las tripulaciones, pero el segundo costo, y a veces el principal, es el combustible. Y el combustible es muy volátil a lo largo del tiempo. El combustible sube y baja. Hace 5 años estaba a $100 el barril, ahora hace poquito estuvo a 0, negativo inclusive, aunque era en los papeles, pero casi lo regalaban el petróleo. Hoy está en $20. Así que tiene costos operativos muy fluctuantes. Pero eso no significa que las navieras no puedan ayudarse entre sí. Y ese es el caso de las 3 principales alianzas marítimas que operan a escala global. ¿Por qué? Porque vamos a ver cómo a lo largo del tiempo las grandes empresas transportadoras de contenedores, que sabemos que son las que reemplazaron el tráfico de carga general, se fueron concentrando a lo largo del tiempo. De un montón de empresas que había al principio, se fueron concentrando. Esto se los había mostrado en un momento, pero siempre tenemos que tenerlo presente. Aquí estamos viendo cuánto pesa cada uno de esos conceptos en el costo diario de un buque. Vemos que uno de los principales es el costo de capital, es decir, la amortización del buque, cuánto me costó el buque y cómo lo vamos amortizando durante el tiempo. Pero los dos costos operativos más grandes son el de tripulación y el de combustible. Tripulación y combustible. El costo de capital vamos a ver cómo lo manejamos cuando al finalizar la materia, ya sobre lo último que veamos cómo se establece el DRC, el Daily Running Cost del buque, y cómo se maneja ese costo de capital dentro de la ecuación del costo diario del buque. Bueno, acá tenemos una infografía que nos va mostrando cómo a lo largo del tiempo, de cierta cantidad a la izquierda de líneas marítimas que manejaban transporte de contenedores, CMA al principio, CMA, Compañía Marítima del Atlantique, Compañía Generale Maritime de Francia, COSCO, China Ocean Shipping Company de China, CSAB, Compañía Sudamericana de Vapores, originalmente de Chile, CSL, Delfina, DBS, Senator, la brasileña, Evergreen, la taiwanesa, Hanjin, coreana, Hapag-Lloyd, alemana, Hyundai Maritime Merchant Maritime, que es coreana, K-Line, que es la japonesa, Maersk, dinamarquesa, Mediterranean Shipping Company de Suiza, MOL, Mitsui, OSK Lines de Japón, también MSC, Nedloy, holandesa, bueno, todas las que se originaron al principio mediante adquisiciones, uniones, sociedades y absorciones, fueron derivando más hacia la derecha en una gran concentración de líneas aéreas, entre los que hoy se conoce como las majors, las mayores, las grandes, y a su vez las grandes se unen en sociedades, en alianzas estratégicas para operar y hacer más eficiente el mercado. Va de suyo que en el medio, en el camino, se fueron comiendo y desapareciendo las más chicas. Todo esto comenzó allá por fines de los años 90, cuando había una gran empresa norteamericana que fue la sucesora de la introducción del contenedor, que era Sealand, que fue la que primero introdujo el tránsito de contenedores, era la principal línea marítima y americana para el transporte de contenedores. Allá sobre los fines de la década del 90, se unió en sociedad con Maersk, que era la que venía surgiendo como principal línea europea, cuando todavía Mediterranean Shipping Company recién comenzaba a chartear buques y comenzaba su rápido y gigantesco crecimiento hasta ser hoy en día la segunda o tercera, creo que está, en el transporte de contenedores. Maersk se asocia con Sealand y a los pocos años Maersk hizo glu y se la deglutió a Sealand. Y Sealand desapareció. Durante unos pocos años la línea marítima era Maersk-Sealand. Y después
se la diglutió y pasó a quedar solamente Maersk. Vamos a ir a otro cuadrito. Bueno, para el año 2017, las alianzas estaban conformadas de esta forma que estamos viendo, previo al 2017, luego del 2017. La principal alianza para esos años era Chuim 2M, que estaba conformada por dos de las más grandes, Maersk y MSC. Ocean 3 estaba conformada por la francesa, por United Arabian Shipping Company y por COSCO, y el G6, que era la unión de las europeas Hapag-Lloyd, Mitsui O.S.K., Nippon Yusen Kaisha, American President Line y Orient and Overseas Container Line. Y la que unía al resto de las asiáticas, que era COSCO, K-Line, no me acuerdo cuál era, CK, no me acuerdo cuál era, la verdad, Yanming, Hanjin, terminó, a partir de esa concentración de 4 grandes grupos, terminó solamente en 3 grupos. Y ahora vamos a ver qué pasó hasta el 2020. Y después del 2017 quedaron 3 grupos, que era el G6, que era K-Line, bueno, Nick, MOL, Hapag-Lloyd y Yanming, la 2M, que siguió siendo Maersk y MSC, y Ocean Alliance, que siguió siendo estos 4 grandes grupos. Con Evergreen, que es taiwanesa. Evergreen es de Taiwán, a pesar de que tiene también oficinas en China. Pero los chinos y los taiwaneses están peleados y por ahora siguen siendo empresas independientes. Es para que veamos cómo las empresas van saltando de una a la otra. Esto era más o menos para el año 2017 también, que fue el último de los grandes movimientos. Ahora después una nueva concentración para el 2020. Como 2M siguió siendo 2M, Ocean 3 pasó a ser Ocean Alliance, incorporando nuevos miembros que salían de una y entraban en otra alianza. El grupo CKYHE, que era de COSCO, Evergreen, Hanjin. Recordemos que Hanjin quebró y después volvió a resurgir. Se fueron uniendo en este nuevo grupo de empresas. Vamos a ver si... Bueno, esta es como terminó ahora en el 2020. Los 3 grandes grupos que están ahora en el 2020. El 2020 tenemos 2M, que es las dos de las grandes, porque la segunda creo que ahora es COSCO, que cambió de logotipo. Ven que ahora COSCO es COSCO Shipping después de la unión entre China Lines y COSCO. La primera es 2M, Maersk y MSC. La segunda nivel creo que es COSCO. Primero está Maersk y segundo está COSCO, y puede ser que haya cambiado porque cada vez que entro para ver cómo está el ranking, alguna desbanca a la otra, según la cantidad de buques gigantes de los ULBCC que pongan en el mercado, cambia esto, quién tiene más capacidad o quién tiene menos. Acá vemos que entre las dos tienen una capacidad de 2,1 millones de TEU con 185 veces, cubriendo 44 rutas marítimas. De Ocean Alliance, donde COSCO está asociada con los taiwaneses de Evergreen, la hongkonguesa de OOCL y la francesa CMA-CGM. Y después The Alliance, que está formada por la europea Hapag-Lloyd, One, que en definitiva fue la unión de las 3 grandes japonesas, que era NIC, Nippon Yusen Kaisha, con MOL, Mitsui O.S.K. Line, y con K-Line, que era en su momento una de las empresas más grandes del mundo. Entre esas 3 japonesas formaron One, y One a su vez se asoció dentro de Alliance. Vamos a ver si pongo... Bueno, esta es la forma en que se fueron uniendo por los cuartos, el segundo cuarto de año, cuatrimestre, del 96, en el primero del 98, en el 2001, en el 2005, en el 2009, en el 2012, hasta el 2017, y después tengo uno más que incluye hasta el 2020. Y acá vemos cómo se fueron los grupos, las sociedades. Recordemos que esto es un paso más allá del joint service. Acá hay convenios, hay acuerdos para el transporte, y ahora vamos a terminar de ver el artículo, cómo se fueron manejando unos y otros, saltando unos de un grupo a otro. Y fijémonos que hasta el año 2009, 2012,
estas grandes no estaban dentro de ninguna sociedad. Maersk, acá fíjense que al 2001 todavía era Maersk Sealand, después se la comió Maersk y quedó como Maersk solo, y hasta el 2012 Maersk no formaba parte de ninguno de los grandes grupos, estaba por fuera. ¿Y qué pasó? Que Maersk, que manejaba y dominaba el mercado, terminó en una sociedad, en una alianza con los demás. Como muchos, descubre que sola no podía afrontar los mayores costos si no se asociaba con alguno de los otros grandes para optimizar los servicios. Bueno, ahí tenemos, como les decía, hasta el 2017, hasta el segundo quarter, hasta el segundo trimestre del 17, cómo estaban conformadas las alianzas. De Allianz, como siempre, Hanjin, estas tres, recordemos que se unieron en One, MOL, K-Line y Nick Line, o sea, Mitsui O.S.K., K-Line y Nippon Shosei Kasha, se unieron en One. Yanming siguió operando, Hanjin resucitada, recordemos que por esos años fue la quiebra, hoy en día está resucitada. Ocean Alliance, con las grandes de CMA, CGM, COSCO y la hongkonguesa de Orient Overseas Container Line, y Evergreen, la taiwanesa, y 2M, que siguen siendo las dos grandes europeas, Mediterranean y Maersk. Y vamos a ver ahora el último, no, el anteúltimo. Este es el reparto para el 2017. ¿Qué pasaba en el tráfico Asia-Europa? O sea, uno de los más importantes, recordemos, Europa importa bienes terminados, bienes algunos de capital, desde Asia, o sea, desde Japón y China hasta Europa. Ahí dominaba The Ocean Alliance con el 35%, 2M más Hyundai se llevaban el 34% y The Alliance se llevaba el 27%. Pero en la costa del Pacífico, ahí pasaba nuevamente al frente de Ocean Alliance con el 40%, The Alliance se llevaba el 34% y 2M, recordemos Maersk, MSC más Hyundai se llevaban el 20%, esto era para el 2017. Y ahora, para el primer trimestre del 2020, donde las alianzas quedaron conformadas para el 2020, las tres grandes alianzas que siguen operando, recordemos que, miren, llegó a haber 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 5, tres grandes alianzas, como One, que era la unión de las tres japonesas, Yanming, que es coreana, Hapag-Lloyd alemana y Hyundai coreana. Esta es la que acapara gran parte de lo que es el tránsito del Pacífico. The Ocean Alliance, con la europea más las dos chinas, la China continental más Taiwán, y las dos grandes europeas, MSC and Maersk. Esto es lo que hay hoy, en el 2020, en el mundo del transporte de contenedores. Esto es lo que quedó de esa inmensa cantidad de grandes transportistas de contenedores que había allá hace 20 años. Lógicamente, no son las únicas empresas que hay de transporte de contenedores. Hay muchísimas otras más, pero son todas menores y que tienen tráficos limitados a zonas focales del mundo. Las únicas que manejan globalmente el transporte de contenedor en todas sus ramas. Recordemos, tráfico básicamente de contenedores, norte, sur, este, oeste. Norte-sur es poco, este-oeste es máximo. Este-oeste es todo lo que va de Oriente a Europa y viceversa, todo lo que va de Oriente a América del Norte y viceversa. Este-oeste. Tráfico norte-sur es una parte minoritaria, que es lo que va de América del Sur a América, Europa y Asia, y sur de África a Asia y América del Norte. El porqué de las alianzas, cómo funcionan y cómo están constituidas, que ya lo vimos. Entonces, decíamos, eso no significa que las navieras no puedan ayudarse. Y ese es el caso de las tres principales alianzas marítimas que operan a escala global. Recordemos, empresas de transporte de contenedores hay muchas, montones, todas chicas. Las únicas globales son estas que estuvimos viendo.
Estas alianzas continúan expandiéndose, agregando nuevos miembros y por lo tanto difundiendo los beneficios de ser parte de una alianza de envío a un mayor número de transportistas y posteriormente a sus clientes. Pero, ¿qué son exactamente? Veamos qué son. Una alianza entre navieras, más comúnmente llamada Alianza Oceánica, representa un tipo de acuerdo de cooperación entre los transportistas oceánicos que sirve como una alianza estratégica para cubrir diferentes rutas comerciales gracias a la cooperación de varios miembros a escala global. En otras palabras, una alianza es un grupo de transportistas que se han alineado para alcanzar objetivos comunes de una manera que beneficia a todos. Sinergia, eso se llama una sinergia. Juntamos fuerzas y nos beneficiamos todos. Y no solo a los transportistas, sino también a los clientes, al obtener mejores tarifas, mejores rutas y tiempos de tránsito para sus envíos, mayor cantidad de frecuencias, que es lo que buscábamos cuando hacíamos los joint services. Pero, ¿por qué las alianzas entre navieras son tan importantes en el comercio mundial? ¿Qué importancia tienen? Las alianzas entre navieras son beneficiosas para todos los involucrados, desde los grandes transportistas que comienzan las alianzas hasta los más pequeños que se terminan uniendo y beneficiándose a costa de entrar en una gran alianza. Son esenciales cuando se trata de negociar en nombre de los transportistas en todo el mundo para diversas rutas comerciales. Esto es el mismo concepto que una alianza de 2, 3 grandes transportistas pueden negociar en mejor condición contra gobiernos, contra estados, contra leyes, contra reglamentaciones, que si fuera uno solo. Por eso la gente se sindicaliza, porque puede luchar mejor o reclamar mejor contra un empleador que si fuera cada uno individualmente. Con las empresas marítimas ocurre lo mismo. Estos tipos de alianzas son increíblemente importantes cuando se considera que el costo operativo de una cuenta de envío representa más del 67% del costo total de ejecutar esa operación. De ese 67%, el 46% se relaciona con los costos del barco y el 21% restante se relaciona con gastos portuarios, gastos administrativos, aduaneros, etc. Ambos costos son variables y pueden fluctuar en cualquier momento. Las líneas navieras en condiciones económicas adversas no pueden proporcionar cobertura de servicios por sí solas sin que sus barcos estén atados en una ruta específica durante semanas sin dejar otras rutas sin servicio. Pero aquí es donde entran en juego las alianzas. Es decir, ahora podemos atender específicamente una ruta mientras un socio nuestro puede atender otra ruta y concentrar esfuerzos en mantener frecuencias altas en ambas rutas. Las alianzas entre navieras ayudan a reducir estos costos variables mediante el uso de recursos compartidos como redes de reserva, terminales portuarias y buques a lo largo de rutas específicas. Con tales alianzas, las líneas de envío más grandes pueden utilizar los recursos de todos los miembros. En contraste, las líneas pequeñas pueden capitalizar esa cobertura de servicio extendida y recursos sin invertir en un aumento del tamaño de la flota. Recordemos que al tener una asociación, ahora tener contratos para poder meternos en esa sociedad, ahora los servicios de reserva son conjuntos. Es decir, yo reservo un flete, reservo un espacio de bodega, reservo espacio en mi contenedor, yo cliente, yo shipper, y lo reservo con 2M, con 2M, y le reservo a la alianza el espacio. La alianza después me dice en qué buque va a viajar mi mercadería. No sé si queda claro. Ahora ya no reservo con una línea determinada, sino que reservo con la alianza. Entro en el sistema de reservas de la alianza. Y la alianza me dice con qué línea va a ir mi mercadería para ese tránsito determinado. Las alianzas han traído los beneficios de la utilización de los megabarcos y los megapuertos en forma de una mejor asignación de recursos, costos operativos reducidos, expansión de la cobertura del servicio y optimización en todos los niveles, lo cual al final contribuye a mejores economías de escala. Recordemos, economía de escala, menores costos, economía de escala, menores precios que deben pagar los usuarios de esos servicios. Esto es algo que se puede sentir en las empresas más grandes que aprovechan cada una de las rutas comerciales más importantes del mundo, así como en los transportistas intermedios, hasta los transportistas más pequeños que utilizan solo una de las múltiples rutas del comercio internacional. 3 alianzas importantes dominan el mundo del comercio mundial hoy, en el 2020. Ya lo vimos ahí en el grafiquito. La Alianza de Transporte de Alta Eficiencia, de Allianz,
es la primera, seguida por Ocean Alliance y la Chuem Alliance. Ya vimos, Chuem, Maersk y MSCC. Las tres no solo son significativas en tamaño, con múltiples miembros, sino que controlan una gran cantidad de volumen. Entre estas tres alianzas se degluten el 77% de la capacidad mundial de contenedores y el 96% de la capacidad de contenedores en todas las rutas este-oeste, que son las más importantes. El 77% de las globales, que incluyen al norte-sur, pero el 96% de la east-west, de lo que es Europa, Far East y Far East Norteamérica, lo que significa que tienen mucho poder de negociación y pueden crear presión en los puertos para crear condiciones más favorables para todos los miembros de la alianza. Es decir, ellos manejan cómo se desarrollan los puertos, ellos dicen cuáles son sus necesidades y los gobiernos se encuentran, en cierta forma, debilitados ante la gente que maneja el comercio mundial. Este poder de negociación conduce a mejores tarifas, mayores descuentos por volumen, lo que permite a todos los involucrados seguir siendo competitivos. Además, estos ahorros de costos se pueden transferir directamente a sus clientes. Los costos operativos variables a menudo están sujetos a cambios significativos basados en cambios de la economía o del clima político en diferentes regiones. Pero tener estas grandes alianzas para luchar en nombre de los cargadores en todas partes ayuda a mitigar la fluctuación de los costos operativos y como tal han demostrado ser beneficiosos para todos los miembros. Va de suyo que este punto de vista que estamos viendo es el punto de vista de las alianzas. Todo es beneficioso, ¿no es cierto? Prima facie, bajamos los costos, se benefician los cargadores, le bajamos la ruta, pero también tiene su parte oscura. Es decir, estas grandes sociedades, estas grandes alianzas, en definitiva, terminan, aunque pareciera que no, terminan deglutiéndose a todos los más chicos, porque los más chicos pueden ingresar en la alianza, pero a la larga, estas grandes ponen capital dentro de las más pequeñas y después se las terminan deglutiendo. A su vez, estas grandes alianzas imponen condiciones de tráfico marítimo a estados pequeños, a estados que no tienen gran poder, le dicen dónde deben estar hechos sus puertos, qué condiciones deben tener, qué calados son necesarios. ¿Por qué? Porque si no las grandes alianzas no van a esos puertos, y si no van a esos puertos terminan muriendo, que es la gran disyuntiva que tenemos aquí en el puerto de Buenos Aires. Tenemos grandes empresas que vienen, algunas, no todas, algunas, MSC, viene Maersk, viene Hapag-Lloyd, pero Hamburg Süd, pero las restricciones que tiene nuestro puerto y las necesidades que tienen ellas imponen la necesidad de asociación a las terminales marítimas que hay en el puerto de Buenos Aires, porque si no, no les dan lugar a operar. Recordemos que hay un gran conflicto ahora en el puerto de Buenos Aires sobre el uso de las terminales y las sociedades, los contratos que tienen las líneas marítimas con las terminales debido a la finalización de los contratos que tenían con las licitaciones para la privatización del puerto de Buenos Aires. Es un tema portuario, por ahí después lo tocamos bien cuando veamos puertos, pero cualquiera puede entrar en internet y buscar y interiorizarse de esos problemas. Vale, vamos a terminar con el tema de las alianzas. Decía que la parte oscura, la parte negra, la parte difícil es la imposición que le hacen estas grandes alianzas marítimas respecto a dónde y cómo deben ser los puertos para operar sus buques. Esto es lo mismo que pasó con la industria aérea cuando salió el A380, el Airbus 380 de 2 pisos, avión que todos conocen, donde los aeropuertos, las grandes empresas aéreas compraron ese avión y obligaron a los aeropuertos a veces a ampliar sus terminales para poder recibirlo, porque si no las empresas aéreas no iban a esa ciudad, y si no iban a esa ciudad, la ciudad se moría. Acá es lo mismo, si no nos adecuamos con los puertos, las grandes alianzas marítimas van a dejar de venir. Bueno, decía acá, donde se cruzan las líneas marítimas, pero tener grandes alianzas para luchar en nombre de los cargadores en todas partes ayuda a mitigar la fluctuación de costos operativos y como tal ha demostrado ser beneficioso para de las alianzas. Acá tenemos una idea de, bueno, 10 minutos y se corta, así que espero terminar antes de los 10 minutos y dejar ya para ir al examen del viernes que viene. De Allianz con 4,5 millones de TEUs, Ocean y 2M, que es la de las dos más grandes, MSC y Maersk, pero dentro de las alianzas las que menos mueve. Acá tenemos la conformación.
Cambios a partir de las alianzas en 2020, ya lo vimos. Hyundai Marcha Marine será un nuevo miembro de D-Alliance, se entró en D, agregando 12, porque antes, si ustedes recuerdan un grafiquito, vimos que HMM, que Hyundai Marcha Marine, estaba asociada a MSC y Merck como socio extra de la alianza. Ahora pasó a estar en D. Bueno, agregando 12 nuevos megabarcos de 23.000 TEU al acuerdo. Esa alianza revisada ampliará los servicios disponibles entre Asia y el norte de Europa, extendiendo la rotación a 12 semanas, agregando paradas en toda Asia y Europa. 12 semanas es lo que tarda el round trip, es decir, un buque en salir, ir hasta Oriente, cargar y volver hasta Europa. 12 semanas son unos 3 veces, más o menos. Agregando paradas en toda Asia y Europa, incluyendo Busan en Corea del Sur y España, lo que permitirá a los transportistas cargar a lo largo del circuito del Mediterráneo, de Asia también. Todos ellos cruzan por Suez. Por su parte, The Ocean Alliance, la francesa CMA CGM, American President Lines, COSCO Shipping, Orient Overseas Container Line de Hong Kong y Evergreen de Taiwán, aplicarán cambios mínimos a su red a partir de servicios para el año 2020, como implementar su itinerario Day 4 en abril, prometiendo más paradas a puertos, más enlaces directos y mejores tiempos de tránsito. Vemos que todo apunta a mejorarle el servicio al cliente, que es el shipper, que es el cargador, más frecuencias, mejores tiempos de tránsito, su carga llega más rápido, etcétera, etcétera, etcétera. Otro cambio significativo que llegará a las alianzas en este 2020 es un aumento de los servicios ofrecidos, incluidos los servicios que conectan Asia con el norte de Europa, Asia con el Mediterráneo y Asia con el Medio Oriente. Ocean Alliance se mantiene altamente estable en comparación con sus rivales, las cuales ajustarán sus servicios para acomodar cualquier ganancia o pérdida que signifique la integración de HMM, de Hyundai. Vemos que ahora los compromisos entre los miembros de la alianza son muy superiores a los que tenían en el joint. En el joint no había nada firmado, simplemente poníamos buques y nos beneficiábamos rápidamente ambos. Por eso se armaba y se desarmaban muy rápidamente. Las alianzas ahora requieren compromisos, requieren acuerdos societarios, requieren firmas y una integración total entre los miembros de estas alianzas. Estos aumentos entre las diferentes alianzas significan que el volumen de importación va a cambiar mucho y las opciones para los miembros de la alianza continuarán expandiéndose hasta el 2020. La 2M no ha anunciado ningún cambio hasta el momento, pero con Hyundai ahora uniéndose a D-Alliance, su volumen de Estados Unidos previamente beneficiaba a ambos miembros de 2M, y esto ahora cambiará de manos de Ferreira de 2M, se ajuste a la pérdida de sus envíos. Es decir, antes había un tercero que era HMM, que colaboraba con ellos en el volumen de Estados Unidos, pero ahora desapareció porque se unió a D-Alliance. O sea, un cambio de jugadores. Uno de los miembros de 2M se pasó a D-Alliance. Conclusión. En general, las alianzas entre navieras han demostrado ser una forma muy efectiva para que las compañías de transporte, tanto grandes como pequeñas, se unan y compartan recursos. Brindan beneficios para todos los involucrados y permiten que las grandes compañías navieras luchen en nombre de las compañías más pequeñas. Este es el punto de vista de las grandes. Esto es loas a las grandes, pero la verdad es que en la práctica terminan deglutiéndose las más pequeñas. Esto de que las grandes luchen en nombre de las pequeñas, bla, 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 bla. La importancia estratégica de tales alianzas continuará hasta el 2020, ya que las cifras estipulan que más barcos se unirán a estas alianzas y más alianzas reportan cifras estables. No se ven afectados por los costos variables en el mismo grado que las compañías navieras individuales. Todo esto apunta hacia un cambio significativo en los próximos años, a medida que más transportistas, incluidas las grandes compañías navieras, se involucren en estas asociaciones estratégicas para controlar sus costos variables y fluctuantes. Bueno, volviendo a nosotros, vamos a ver, porque esta gran crisis, esta reducción, estas salidas en blanco, o sea, blanquean salidas que no las cumplen en los itinerarios por la pérdida de comercio mundial debido a la pandemia. Ojo, porque en los momentos de crisis van a empezar a saltar donde los más fuertes dentro de las alianzas van a colisionar con los más débiles dentro de las alianzas. Así que yo auguro que no, vamos a ver cuán profundo es la crisis del transporte, auguro que estas alianzas no se van a poder mantener de esta misma forma durante todo el 2020. Va a haber resquebrajamientos internos entre los grandes y los chicos debido a las diferentes espaldas que tengan cada uno de ellos para soportar la crisis. Va a pasar lo mismo que
que con el euro y la Comunidad Económica Europea, donde los países que podían cumplir inevitablemente colisionan con aquellos que están en la vereda opuesta. Vamos a ver qué pasa. Están todos sometidos a un gran desafío y veremos qué pasa.